Bueno, eso yo no sabía que estaba en el programa de hoy. Me agarró de sorpresa, así que muchísimas gracias por ese reconocimiento que quiero recibir de manera compartida junto con mis colegas Magda Rodríguez y Pedro Martínez, porque todas esas luchas las llevamos de la mano en estos 4 años. Así que quiero compartir ese reconocimiento junto con ellos dos. Bueno, obviamente comenzar dándole el inmenso agradecimiento de que ustedes estén aquí hoy, un día de semana, en horario de trabajo. La verdad que no pensé que el salón se iba a llenar, pero muchísimas gracias por estar aquí y sacar este tiempo. En mi 4ª rendición de cuentas anual, en cumplimiento, como decía Giselle, que me robó parte de mi introducción, del mandato establecido en el artículo 92 de la Constitución, que expresamente dice: los legisladores deberán rendir cada año un informe de su gestión ante los electores que representan. Y ahí en ese código QR, ya en formato digital, ustedes lo pueden escanear y valorar. El video presentado a modo de preámbulo contiene un resumen apenas de los primeros 3 años de gestión en esta Cámara de Diputados y un trabajo que fue siempre realizado en equipo y que no habría sido posible sin la permanente colaboración y apoyo de Stacy, Peter, Sara, Franiel y todo mi equipo de trabajo de la oficina 218, para quienes pido de nuevo otro fuerte aplauso. Y en ese agradecimiento también incluir el agradecimiento a todo el personal de la Cámara de Diputados, que son a quienes más voy a extrañar, a todo el personal de apoyo del Departamento de Comisiones, de la Secretaría General, de transcripción de actas, de auditoría, todo el personal de apoyo, no solamente en la parte administrativa del trabajo de apoyo a los diputados a nivel legislativo, sino también en el plano administrativo, a Ivonne, a Gruy, a todo el personal de apoyo en fotografía, video, en camareros que nos dan apoyo, tanto en las comisiones como en el comedor. Todos ellos son parte de este trabajo de 4 años. En esta travesía he vivido, me llevo lindas amistades de todo ese personal. En esta travesía he vivido indudablemente momentos inolvidables, de aciertos, de algunas equivocaciones, de importantes logros, de valiosísimos aprendizajes, pero más que todo, de un gran compromiso y un gran amor con la República Dominicana. Y algo que aprendí hace mucho es que la República Dominicana es su gente. No podemos decir que la amamos si no trabajamos para que quienes vivimos en ella vivamos mejor. Y ese norte ha sido siempre la guía en mi brújula como legislador. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿En qué tareas y en qué temas he concentrado mi atención durante este último año de gestión legislativa? Este último año legislativo estuvo marcado por las características propias de un año electoral. En el país sabemos que el ciclo electoral es de 11 meses, si no es que se extiende en caso de que hubiera un escenario de doble vuelta, iniciando el primer domingo del mes de julio del año previo a las elecciones, con la apertura formal de la pre-campaña, y terminando el tercer domingo de mayo con la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas. Aún así, como siempre destaca el presidente Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados, aquí en esta Cámara de Diputados se trabajó muchísimo. Y aquí hago algunos rasgos a modo de recuento de ese trabajo. En primer lugar, iniciando la legislatura que inició el 16 de agosto del año 2023, que marca el inicio de esta rendición de cuentas de este último año legislativo, logramos que por segunda ocasión en esta Cámara de Diputados se apruebe la licencia de paternidad, una modificación al Código de Trabajo para darle 10 días laborables a los padres que son empleados privados como permiso de trabajo remunerado y que puedan estar presentes en sus hogares con sus familias, compartiendo esa responsabilidad y ese amor de la llegada de un nuevo integrante a la familia. Y eso fue posible gracias a un trabajo de equipo, como yo siempre digo, que logramos el informe favorable en la Comisión de Trabajo presidida por la diputada Fiordalisa Peguero,
y que agradezco también, por ejemplo, en su momento a Magda, que recuerdo que cuando los diputados del PLD se quisieron poner como rabiosos, que se negaban de manera sorpresiva a aprobar el proyecto, salió dentro de su bloque a convencer a los diputados que hacían falta para conseguir los votos necesarios y que ese proyecto de ley sea aprobado. Lamentablemente, a pesar de que fue aprobado comenzando la legislatura del año pasado, que inició el 16 de agosto del año 2023, teniendo esa legislatura completa y la legislatura que inició el 27 de febrero y que recién concluyó la última semana de julio, el Senado de la República dejó perimir ese proyecto de ley. Sin embargo, me enteré en la última semana de la legislatura que se me acercó el senador de la provincia de San Cristóbal, que ellos aprobaron un proyecto de ley básicamente igual, pero que había sido iniciativa de él y que nos lo mandaron a la Cámara y no llegó ni siquiera a tener tiempo de que sea tomado en consideración. Ese es un gran aprendizaje y nos invita a reflexionar sobre el tema de la bicameralidad. O sea, nosotros habíamos aprobado y le habíamos enviado al Senado de la República un proyecto de ley que aprobaba la licencia de paternidad desde septiembre del 2023. Y en julio del 2024, el Senado aprueba otra versión con el mismo contenido, pero de un senador, y nos la manda como un ping-pong para acá, en lugar de tomar la que tenían y poder convertirla en ley. Aún haciéndole las modificaciones que quisieran hacerle, en ese caso volvería para acá y nos daría el tiempo de aprobarla. Al final, y yo reflexionaba sobre eso en la última rendición de cuentas del año pasado, la lucha de egos a veces en este Congreso Nacional por el celo de la autoría y la paternidad de un proyecto de ley impide que un proyecto pueda terminarse convenciendo en ley, favoreciendo, impactando favorablemente a las familias dominicanas. Y yo siempre digo, pero es que cuando un padre que acaba de tener un bebé y puede pasarse esos días en su casa, no está pensando qué diputado, qué senador fue que logró que esto se apruebe. Está agradecido de que tiene un país que le protege con niveles de bienestar social que le permiten ahí estar presente. Y siempre me acuerdo de mi papá, que me decía, y yo lo he repetido, recuerda, José Horacio, de que yo llegué aquí, que son grandes las cosas que tú podrás lograr si estás dispuesto a que sea otro que se lleve el crédito. Y sin embargo, por esa lucha, nos quedamos sin ese derecho para las familias dominicanas y esperamos que eso sea retomado, porque bueno, ya esa ley está ahí en el sistema de información legislativa y ojalá en el nuevo Congreso. Bueno, Pedro, tú tendrás algunas tareas de continuar parte de este trabajo, Pedro Martínez. Quiero destacar que en septiembre del año pasado, en septiembre del 2023, estuvimos participando en una red mundial de parlamentarios por la transición energética hacia un mundo libre de combustibles fósiles. Y estuve participando en la Semana del Clima en Nueva York junto a parlamentarios del continente asiático, africano, latinoamericano, Europa del Este, con legisladores de todo el mundo, que hicimos un llamado mundial a los gobiernos del mundo, sobre todo de las grandes potencias y países industrializados, para avanzar hacia la transición a energía limpia como matriz energética. Y eso fue durante la Semana del Clima en Nueva York, en septiembre del año pasado. Estuvimos ahí representando solamente 3 parlamentarios de América Latina, porque éramos como 30 parlamentarios del mundo, pero de América Latina estuvimos participando nosotros con una diputada uruguaya, un diputado colombiano, y había una canadiense que nosotros le agregamos al Club de los Latinos, porque si bien era senadora de Canadá, era de origen peruano y había nacido incluso en Perú, hablaba español como una latinoamericana, pero ya se había nacionalizado ciudadana canadiense y estaba participando como senadora de Canadá. En noviembre del año pasado, cuando vivimos el impacto de las lluvias y la tragedia calamitosa del desprendimiento de las paredes del paso desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, depositamos una solicitud de interpelación al ministro de Obras Públicas, entendiendo que el Congreso, bueno, el Poder Legislativo debía hacer un llamado al Ministerio de Obras Públicas para que el ministro comparezca y presente a los legisladores sobre un informe sobre el estado, con un diagnóstico del estado actual de toda la infraestructura vial del país y su capacidad para resistir ante fenómenos atmosféricos extremos, como se prevé que en este contexto de cambio climático aumentarán.
Y esa es parte del ejercicio ordinario del Congreso Nacional. Vamos a escuchar a un ministro, no es culpa tuya, pero ¿cómo nos vamos a preparar para hacer un levantamiento de toda esa infraestructura vial del país que nos permita saber cómo prevenir que ante unas lluvias no esperadas podamos no perder la vida de personas en un contexto como ese? Esa solicitud de interpelación nunca fue colocada en agenda del hemiciclo para que sea enviada a comisión y ser conocida. Luego, durante esa legislatura pasada también, que iba y comprendía desde agosto de 2023 hasta enero de 2024, quiero destacar el trabajo que hicimos en la Comisión Permanente de Desarrollo Humano, que he tenido el honor de presidir en esta Cámara de Diputados durante los últimos 4 años. En esa comisión, luego de 3 años de trabajo, de debates, de recibir instituciones, de realizar vistas públicas, logramos finalmente rendir un informe favorable para que se apruebe el proyecto de ley orgánica de referendo constitucional aprobatorio y de referendo consultivo. Es una ley que es una reserva que tiene la Constitución desde el año 2010, que establece que cuando se haga una reforma constitucional que verse sobre determinadas materias, deberá aprobarse mediante un referendo y que también podrán realizarse referendos consultivos según lo disponga la ley. Pero esa ley no existe, han pasado 14 años desde que la Constitución se aprobó. Y nosotros, esa ley estuvo en la comisión que nosotros presidimos de Desarrollo Humano. Y como les decía, hicimos vistas públicas, recibimos organizaciones interesadas en hacer aportes y logramos rendir un informe luego de mucho trabajo. Y ese informe fue aprobado y el proyecto fue aprobado en primera lectura en enero de este año 2024. Y luego fue enviado nuevamente a comisión. Y en la comisión volvimos y rendimos un informe. Sobre ese proyecto es una de las experiencias más amargas que he tenido en este paso por la Cámara de Diputados, porque alrededor de ese proyecto se armaron bulos de campaña sucia y de fake news en las redes sociales. Y me sorprendió un día, una prima de mi papá, que es como una tía para mí, me llama un día y me dice: José Horacio, pero ¿cómo tú vas a ser capaz de sugerir eso? Tú no te quieres volver a reelegir. Eso fue como en enero. Y yo digo, ¿pero de qué tú me estás hablando? Y me manda un video. Y cuando yo veo el video, me sorprende ver a un individuo con un micrófono, como si fuera de carácter informativo, diciendo que el diputado José Horacio había propuesto que los haitianos puedan votar para modificar la Constitución en la ley de referendo. Yo dije, ¿pero de dónde sale esto? ¡Qué locura! Y pensé, dije, buscándole una explicación a cómo pudo haberse originado ese rumor totalmente falso y sin ningún tipo de base. Entonces encuentro que en la versión original del proyecto, que si bien nosotros tuvimos la responsabilidad en la Comisión de Desarrollo Humano de estudiarlo y de rendir un informe al Pleno, era un proyecto que era una iniciativa del Poder Ejecutivo, enviado por el presidente de la República, Luis Abinader. Y encontré que en su articulado tenía que podían participar en el referendo todos los dominicanos, incluyendo aquellos que se hayan naturalizado. Yo digo, bueno, quizá por aquí se puede justificar alguna razón por la cual haya algún nivel de confusión maliciosa. Un naturalizado no es un extranjero, es una persona a quien el propio Estado dominicano, por cumplir con las leyes propias del país, le ha otorgado la nacionalidad dominicana y que puede ejercer los derechos como dominicano con las restricciones consagradas en la Constitución de la República. Y yo digo, bueno, quizá por ahí se deriva esa confusión. Pues cuando yo reviso en detalle, que lo estamos ya estudiando en comisión en segunda lectura, pues resulta que nosotros habíamos eliminado eso en la comisión durante meses de trabajo. Eso había sido eliminado porque generaba confusión. Si dice todos los dominicanos pueden ejercer su derecho al voto, pues entonces eso incluye a todo el que tenga cédula y eso incluye a las personas naturalizadas. No hay que especificar. Y digo que esa fue una experiencia amarga porque, wow, señores, luego de ahí yo recibí muchas veces más ese mensaje, con cientos de miles de reproducciones en las redes sociales. Y ese es el tipo de experiencia que te hacen sentir y te hacen explicar por qué mucha gente buena, con deseos de aportar, de participar, de contribuir al país, decide no meterse en la política. Porque no quiere verse envuelto en escándalos de esa naturaleza, donde hay gente que es capaz de insultarte en la calle por algo que tú nunca hiciste, que es una completa mentira y que otros se inventaron. Quizá porque se acercaba una contienda electoral, los números estaban altos y quieren tus adversarios sacarte de competencia. Entonces ese es el tipo de experiencia y de reflexiones por la cual
que me gusta compartir con ustedes porque se vivió este año a propósito de la aprobación de esa ley orgánica de referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio. Finalmente rendimos nuevamente un informe y como el tema estaba así de caliente, dijimos vamos a presentar el informe después que pasen las elecciones el 19 de mayo. Pero este es un proyecto país que la Constitución manda, que fortalece los derechos democráticos del pueblo dominicano. Y cuando finalmente se va a conocer para aprobarse en segunda lectura, una diputada se pone de pie y pide que el proyecto quede sobre la mesa y todo el mundo vota, bueno, no todo el mundo, pero una gran parte vota a favor para que el proyecto quede sobre la mesa. Y yo dije, pero ¿y qué pasó aquí si había un consenso? Señores, para que ustedes entiendan el nivel de conservadurismo de este Congreso, del que me ha tocado formar parte durante estos 4 años, la razón por la que ellos pidieron que quedara sobre la mesa y el proyecto finalmente no se aprobó y se acabó los 4 años y a pesar de haberle dedicado largas horas de trabajo no pudimos dar al país ese proyecto de ley, es porque en la propia versión como fue enviada por el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, entre todos los artículos, que son más de 50, sobre cómo se realiza un referendo, dependiendo quién lo convoca, si es un porcentaje de la población, si es un porcentaje de diputados, si es una iniciativa del Presidente de la República, cuáles son las responsabilidades que tiene la Junta Central Electoral para el montaje del referendo, los derechos, los plazos. Hay un artículo que contiene los principios, y de unos 20 principios hay un principio de universalidad. Y dentro del principio de universalidad dice que los derechos políticos a favor de los dominicanos, eso vino así del Ejecutivo, ese artículo, para ejercer y participar en el referendo se van a aplicar sin ningún tipo de distinción por motivos de edad, de color de piel, de religión, de opinión política ni de orientación sexual. Señores, y por esa palabra se boicoteó la aprobación de ese proyecto de ley que el país ha estado esperando. Porque decía que no se le puede dar un trato diferenciado en su participación a una persona por su orientación sexual. Y ahí yo dije, wow, y de verdad por eso vamos a dejar de aprobar una ley que el país necesita y espera y que fortalece la democracia y que la Constitución manda. Pues ese ha sido el Congreso que nos ha tocado, al que nos ha tocado pertenecer. Y yo le dije a la diputada Isabel de la Cruz que hizo la propuesta, pero tú podías proponer que eso se elimine y punto, y aprobamos la ley, no. Yo le advertí que si eso se mantenía en la ley, esa ley no se iba a aprobar, y ahí está, como demostrando su poder y su fuerza. Y bueno, en esa Comisión de Desarrollo Humano no solamente trabajamos la ley de referendo, también apoyamos el seguimiento a los Centros de Atención Integral a la Discapacidad, los CAI. Hicimos varias visitas, entre ellos el de Santo Domingo Este, que finalmente fue instalado y está en operaciones al público. Hicimos varias visitas de seguimiento porque cuando comenzó en el 2020 esta gestión estaba completo en un 80% y duraron 3 años para habilitarlo. Y nosotros estuvimos dándole seguimiento desde la Comisión de Desarrollo Humano y también desde esa comisión canalizamos iniciativas de los diputados de todas las provincias del país para que tenían solicitudes de que se construyan en sus provincias centros de atención integral a la discapacidad. Esos son centros con un alcance limitado, porque solamente atienden niños hasta los 12 o 13 años de edad y solamente atienden 3 tipos de discapacidades: niños con síndrome de Down, niños dentro del trastorno del espectro autista y con parálisis cerebral. Pero sí pudimos verificar que para las familias que tienen un niño con una de esas condiciones, la verdad es que el trabajo que se está haciendo es sumamente beneficioso y nosotros estuvimos apoyando desde la Comisión de Desarrollo Humano cómo multiplicar y ampliar ese trabajo. Y pudimos, en lugar de aprobar, aquí hay algo, la mayoría del trabajo que se conoce son resoluciones. Resoluciones que hacen petitorios al Presidente de la República para que haga obras en diferentes lugares, provincias, comunidades del país. La concentración de la mayor parte del trabajo en comisiones no son leyes, son ese tipo de resoluciones. Y muchas veces esas resoluciones se aprueban sabiendo que no se van a cumplir, simplemente porque para complacer al diputado, que esa es su iniciativa, y así se le dice, mira, puede exhibir ante su comunidad el logro de que pidió una resolución para que se construya un puente, un hospital o un techado deportivo en una comunidad específica. Pero muchas veces el trabajo real es, bueno, cabildea con el Ejecutivo, con la Dirección de Presupuesto, para que eso se incluya en el presupuesto y se aplique. Pero se siente como que nos sentimos satisfechos que aprobando la resolución se está haciendo ese esfuerzo. ¿Qué pasa? A nuestra Comisión de Desarrollo Humano llegaban muchísimas resoluciones pidiendo que se construyan centros de atención integral a la discapacidad en todas las provincias del país. Pero cuando nos reunimos con las autoridades, nos decían, mira, eso es imposible, el presupuesto no da, no hay las capacidades técnicas para lo especializadas que son esas consultas, poder cubrir todos esos lugares. Y nosotros,
En lugar de decidir aprobar todas esas resoluciones de manera alegre para complacer a los diputados, sabiendo que al final no se van a construir esos centros, comenzamos a canalizar esas solicitudes a través del director Henry Rosa de los CAI para que se le buscara una alternativa. Y esa alternativa fue ubicar, y los diputados comenzaron a ayudar, por ejemplo, en Jaina, en Barahona, en alguna provincia del este también, en Neiva, ubicar infraestructuras públicas que existan en esas provincias donde, porque lo más caro es construir y ubicar la infraestructura pública que estén disponibles, como por ejemplo algunos centros de correo que no se está utilizando ya la oficina del correo, para poder ahí habilitar consultas periódicas. Entonces, en lugar de construir todo un centro de atención integral a la discapacidad que conlleva una inversión pública y una especialización técnica que no se puede, establecer consultas específicas para que los padres con niños con estas 3 condiciones puedan llevarlo a esos centros, en esas comunidades, y ellos enviar semanalmente a los especialistas que le puedan dar atención. Y eso yo creo que fue un paso de avance para, en lugar de sobre legislar y crear resoluciones, dar una respuesta real a necesidades que llegaban a esa comisión de trabajo que nosotros presidimos. A propósito del tema del autismo, este Congreso y uno de sus logros fue la aprobación en estos 4 años, y aquí hablo del Congreso, no mío, fue la aprobación de la Ley 34-23, de atención, inclusión y protección para las personas con el trastorno del espectro autista. Pero nosotros veíamos que ya habían pasado 6 meses de que se tenía que haber promulgado el reglamento de aplicación de esta ley y no se había promulgado, el Poder Ejecutivo no lo había promulgado. Nosotros tomamos un turno previo y hicimos el llamado al Poder Ejecutivo que estaba en falta en la aprobación, que los plazos se habían vencido, y con posterioridad a eso, 3 meses después, logramos a partir de ese seguimiento que finalmente se apruebe el reglamento de aplicación, entre en vigencia y que eso haga aplicable esta ley. En noviembre del 2023, ustedes vieron mi posicionamiento con relación al contrato de renovación de la administración de 6 de los aeropuertos de nuestro país. Ese fue un momento, yo creo que importante de este último año, porque pudimos denunciar cláusulas que nosotros entendíamos no eran beneficiosas para la República Dominicana en esa extensión, renovación por 37 años más a ese contrato, cuando todavía le faltaban 7 años para que el contrato venciera. Y ese contrato se aprobó así al vapor. Yo no era miembro de esa comisión, pero en esa comisión había la línea de que ese día eso se tenía que aprobar, para el otro día someterlo, porque se estaba previendo de que ahí iban a entrar unos millones de dólares que se tenían que incluir en el presupuesto general del Estado del 2024. Y para aprobar ese contrato, señores, se tuvo que hacer una modificación a la ley de compras y contrataciones. Una modificación particular y especial a esa ley para poder hacer esa renovación sin tener que pasar por un nuevo proceso de licitación. Y todo eso lo denunciamos en su momento. La opinión pública se hizo eco porque nosotros hicimos una denuncia oportuna. Ese contrato se rindió un informe un lunes en la noche. Yo salí de aquí como a las 7 y pico de la noche y no habían terminado de deliberar, porque creo que iba para una reunión de la dirección política del partido. Y al otro día se puso en agenda sin cumplir con los plazos reglamentarios. Y nosotros ahí lo denunciamos. Y el contrato se aprobó cuando la Cámara no estaba ni siquiera habilitada para conocerlo, porque el reglamento de la Cámara dice que los diputados tenemos derecho a tener en nuestras manos por lo menos 24 horas antes la documentación para cualquier debate. Y no se cumplió con ese plazo. Y para poder renunciar a ese plazo se les requiere una mayoría calificada de 2/3 partes de los miembros presentes en el Pleno. Y ese requerimiento no se cumplió. Y bueno, jugamos nuestro rol en ese momento de denunciarlo, de que el país sepa que eso se hizo de esa manera irregular y lesionando los intereses nacionales. Luego, en ese diciembre del 2023, ya para aprobar el presupuesto del 2024, reiteramos nuestra posición a propósito de la Ley de Presupuesto General del Estado del 2024, de que se excluyera de la Ley de Presupuesto el párrafo que tiene 8 años incluyéndose, que dice que para el ejercicio fiscal siguiente no se va a aplicar el ajuste por inflación a la escala de ingresos de las personas físicas gravadas con el impuesto sobre la renta. Eso tiene 8 años sin aplicarse. La última vez que se aplicó ese ajuste fue en el año enero del 2017. Y el monto se estableció en 34.500 pesos más o menos. La canasta básica familiar en ese momento estaba en 28.000 pesos.
Quiere decir que la persona que tenía un ingreso de 34,000 pesos, a partir de ahí pagaba impuestos sobre la renta, podía cubrir el 100% de la canasta básica familiar y aún así le quedaba excedente antes de comenzar el pago del impuesto sobre la renta. Al no aplicarse en los últimos 8 años, está congelado en 34,000 pesos el monto exento del pago del impuesto sobre la renta, pero la canasta familiar está en 45,000 pesos. Así que al asalariado de 40,000 pesos que gana un ingreso que no le da para cubrir la canasta básica, ya tiene que comenzar a pagar un impuesto sobre la renta. Eso está haciendo, esa medida es muy regresiva. Está haciendo que gente con salarios reales menores tengan que aportar más al fisco. Por eso tenemos un sistema tributario tan desigual. Y lo digo porque por ahí viene una reforma fiscal. Y esa reforma fiscal debería servir para tener un sistema fiscal más progresivo, para combatir la desigualdad social, no para promoverla. Y lamentablemente, bueno, yo siempre hago esta anécdota. Una de las primeras comisiones a la que yo pertenecí como diputado fue la comisión bicameral que estudiaba el presupuesto. Le estoy hablando en octubre del 2020, para conocer el presupuesto del 2021. Y ahí me dijeron, miren, los presupuestos no se modifican. Aquí nunca se ha modificado un presupuesto. En estos 4 años tampoco nunca se modificó. Pero sí tuvimos el atrevimiento de presentar una propuesta de modificación al presupuesto. Y la primera vez que lo hicimos fue en diciembre del 2022 para el presupuesto del 2023, y en diciembre pasado, en diciembre del 2023 para el presupuesto de este año 2024, lo volvimos a hacer. Y sometimos que se eliminara ese párrafo que establece que no se aplique el ajuste por inflación. Y votaron a favor de esa propuesta de enmienda todos los diputados de la oposición, pero también 4 diputados del PRM. 3 más que el año anterior, había sido 1 solo. Y incluyendo al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, que votó a favor de esa propuesta de enmienda. El ministro de Hacienda vino en ese momento a explicar el presupuesto. Y nosotros le preguntamos que cuál sería el impacto para las recaudaciones públicas de aplicar ese ajuste por inflación, que si ellos lo habían proyectado. Y no fue capaz de responder nuestra pregunta, para saber de cuánto estamos hablando. Y no fue capaz de responder esa pregunta en 2 ocasiones que se la formulamos. Ojalá que ahora que viene esa reforma fiscal, esto sea tomado en cuenta. La propuesta que nosotros teníamos para este nuevo periodo era que el monto exento al impuesto sobre la renta esté siempre atado o vinculado al monto de la canasta familiar que establezca el Banco Central. Que ninguna persona que no gane suficiente para cubrir una canasta básica se le pueda cobrar un impuesto sobre la renta, porque ¿cuál renta? Renta es sinónimo de ganancia. Una persona que solamente tiene gastos, y esos gastos se pueden calcular en base al costo de la canasta familiar establecido por el Banco Central, una persona que solamente tenga gastos no debería estar pagando renta, ya está tributando de manera indirecta a través del ITEVIS, a través del impuesto selectivo al consumo, de las telecomunicaciones, a los combustibles y demás. En diciembre de ese año, que fue un año muy activo, en diciembre pasado, también fijamos 2 posiciones importantes que quiero compartir con ustedes. Una que tiene que ver, en el video se vio, con el tema de los aranceles, porque se volvió a depositar una nueva ley que confería por ley poderes especiales al presidente de la República para poder disponer la eliminación de los aranceles cuando lo considere oportuno. Y nosotros entendemos que cuando se trata de eliminar aranceles de productos que nosotros producimos como país, eso coloca en una situación desventajosa a nuestros productores nacionales, y nuestro punto de vista es que eso dinamiza la economía en el campo, genera empleo y nos garantiza soberanía alimentaria. Y que por eso ese es un tema muy delicado. Y logramos que la propuesta como fue presentada sea modificada y se le ponga un plazo de solamente 6 meses al presidente de la República para poder ejercer esa facultad discrecional de eliminar los aranceles, porque como estaba planteado originalmente, era indefinido en el tiempo. En ese diciembre también se aprobó, como se aprueba en los diciembre de todos los años, la ley que autoriza la emisión de valores de deuda pública para financiar el presupuesto, los famosos bonos. Y nosotros ahí también nos opusimos por entender que era un monto demasiado elevado. Sobre todo, en ese momento, los economistas que asesoran el bloque nos decían que el país cuenta con las mayores reservas de su historia y que se podía utilizar parte de esas reservas sin comprometer la estabilidad económica del país para endeudarnos menos y poder cubrir parte de las necesidades que como país tenemos para este año sin tomar tanto prestado. Todo eso fue el 29 de diciembre, esos 2 temas que le planteo, el de los aranceles y el de la deuda pública. Ese 29 de diciembre se aprobó también la ley del DNI, que generó gran controversia y escándalo. Era un viernes 29 de diciembre y
lamentamos que, y esa fue una propuesta, se acaba de modificar el reglamento de la Cámara de Diputados, ahora en julio reciente. Y una de las cosas que yo le proponía al presidente de la Cámara era, para evitar si se repiten situaciones como esa, es que yo percibía en los últimos 4 años que cuando pasaban temas controversiales, normalmente eran cosas que no se habían consensuado en las comisiones de trabajo y que no se habían aprobado en primera lectura, sino que se introducían ya en la recta final, con el informe aprobado en primera lectura, una modificación de último minuto en la segunda lectura, que no le daba tiempo al cuerpo de los diputados de aquilatar esa modificación. Y por eso yo pedía que en la modificación del reglamento se estableciera como una obligación que las modificaciones que se quieran hacer así tengan que ser motivadas en un turno en el pleno de los diputados para edificar al resto de los diputados y que no cuelen cosas así escondidas, como que dicen gato entre macuto, como pasó con esa ley del DNI en ese momento. Yo creo que esa es una modificación que queda pendiente para el reglamento de la Cámara de Diputados y evitar que eso pase de nuevo. Aprovecho ahí para hablar de mi posición de estos últimos 4 años con relación a los préstamos. En 4 años no voté por ningún préstamo. Y como digo, no porque no entienda que haya préstamos que sean necesarios para poder llevar adelante obras de infraestructura pública y necesidades que tiene el país, lo es y es válido. Pero porque mi llamado ha sido, y lo dije desde el principio, que el rol del Congreso no debe ser solamente aprobar los préstamos, sino fiscalizar su ejecución. Y eso no se hace aquí adentro en esta Cámara de Diputados, no hay tradición de hacerlo. Y también uno de mis últimos turnos en la Cámara de Diputados fue pidiéndole a la Comisión de Hacienda que de cara al futuro rinda informes más explicativos sobre los préstamos. Normalmente, lo que los diputados nos dan como información para decidir si aprobar o no un préstamo es una página con 3 objetivos generales de lo que se va a hacer con ese préstamo. Pero uno de los últimos que yo tomé el turno en julio pasado, el mes pasado, fue de 11.000 millones de pesos para salud pública, pero no te decía qué se iba a hacer con esos 11.000 millones de pesos de manera concreta. Y yo hacía ese llamado de que la Comisión de Hacienda debe ser más explicativa para poder estar en condiciones de decidir si estamos de acuerdo o no con un préstamo de esa naturaleza. Agradezco que el presidente de la Cámara, luego de que yo tomé ese turno, estuvo de acuerdo conmigo y dijo que iba a promover que el próximo cuatrenio esos informes se mejoren. En este periodo volvimos y depositamos el proyecto de ley nacional de teatro, que sigue pendiente de comisión, de informe en la Comisión de Cultura. Volvimos y depositamos el proyecto de ley que establece sanciones para los funcionarios públicos que no realicen su declaración jurada de bienes. Nosotros identificamos, ese fue un proyecto que depositamos en conjunto con Pedro Martínez, mi colega de bloque y vocero durante este último año. Identificamos que la ley que establece la obligatoriedad de presentar declaración jurada de bienes establece sanciones que solamente son aplicables para los funcionarios que en el ejercicio del cargo estén en falta de no haber presentado su declaración jurada de bienes. Pero no dice nada para quien ya dejó el cargo. Porque establece sanciones, por ejemplo, como una falta grave que pueden permitir la retención del salario o incluso la destitución del puesto. Pero si ya yo dejé el cargo, como lo voy a hacer este viernes, que ya dejo de ser diputado, no presento mi declaración jurada, no hay ninguna sanción. Porque ya qué salario me van a retener si ya yo no soy diputado, ¿cómo me pueden destituir si ya yo no soy diputado? Entonces, por eso nosotros depositamos un proyecto de ley para establecer sanciones, una inhabilitación por un periodo de tiempo. Por ejemplo, que por 5 años yo no puedo volver, si no hice mi declaración jurada, no puedo volver a ejercer una función pública. Y con la obligatoriedad, por ejemplo, de la Junta Central Electoral de exigirlo, que si yo no la hice, mi declaración jurada de bienes, y en 4 años yo quiero inscribir una candidatura, la Junta puede pedir como un requisito que yo haya hecho de mi última función mi declaración jurada para poderme permitir volver a ser candidato. Y eso está en ese proyecto de ley que ha perimido 2 veces. La primera vez en la Comisión de Cámara de Cuentas y la segunda vez en la Comisión de Justicia. Pero yo sé que Pedro le dará continuidad a ese proyecto de ley. Pedro tiene mucho trabajo. Bueno, también menciono que en esta última legislatura, ya que inició el pasado 27 de febrero, logramos que se aprobara en primera lectura nuestro proyecto de ley para regular los debates presidenciales que depositamos de manera conjunta con Samuel Bonilla. Se aprobó en primera lectura, luego que pasó que el proyecto se fusionó con una iniciativa de otros diputados y le introdujeron una serie de situaciones que lo complejizaban y finalmente no se terminó aprobando en segunda lectura para poder ser enviado al Senado de la República, pero ahí hicimos esos esfuerzos.
Uno de los últimos proyectos que deposité, creo que el penúltimo, en la pasada legislatura, fue el proyecto de ley para regular el indulto presidencial. También es una reserva constitucional. Entre las facultades del presidente de la República está conceder indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre. Dice la Constitución de conformidad con la ley. Y esa ley todavía el Congreso no la ha aprobado. Entonces nosotros elaboramos un proyecto de ley. También el diputado Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara, ha trabajado en ese proyecto, pero nosotros hicimos una versión un poco más robusta, apegándonos a la técnica legislativa del manual de procedimiento, del manual de técnica legislativa, y la depositamos, que está vigente y será conocido por la nueva Comisión de Justicia que se deberá formar a partir de la instalación del nuevo Congreso. Bueno, por último, o penúltimo, depositamos, y ustedes lo saben, lo habrán visto en la prensa, un proyecto de ley para modificar el método de elección de diputados y regidores en el país y superar el injusto y antidemocrático método de Hunt, un proyecto de ley que depositamos junto a 40 otros diputados del país. Y sobre eso quiero decir, mucha gente me dice, tú criticas el método, pero tú ganaste con ese método. Y la verdad es que yo gané a pesar de ese método. En el año 2020 yo fui el diputado más votado de la circunscripción número 1, en primer lugar a casi 3.000 votos de quien me quedó segundo. Aquí se eligen 6 diputados, a casi 3.000 votos de diferencia, más de quien me quedó segundo, y más de 4.000 de quien me quedó tercero y cuarto. Y con ese método yo pasé de quinto lugar, en la quinta posición. Lo cierto es que ese es un método muy arbitrario, es una fórmula matemática que permite traducir votos en asientos en el Congreso, en escaños de toma de decisión. Y luego de haber hecho un profundo análisis, aplicando el método en todas las circunscripciones del país y del exterior, que son 48, pudimos ver que ese es un método de asignación desproporcional de escaños para favorecer a la primera mayoría, al partido que queda en primer lugar. No a los partidos mayoritarios, no, al partido que queda en primer lugar. Y eso, en este momento, beneficia a un partido. Ayer beneficiaba a otro, antes beneficiaba a otro, mañana puede beneficiar a otro. A quien no beneficia es a la democracia. Así que este proyecto es otra tarea para ti, Pedro. Hay otros 2 métodos que se aplican en países como México, Ecuador, Brasil, para hablar países de la región, en países como Alemania, Suecia o Nueva Zelanda, para hablar de otros países del mundo, que son el método Sandlage y también el coeficiente de Hare. Son 2 métodos distintos, que cuando uno hace el cálculo democrático, aplica el cálculo, es mucho más democrático en la medida en que el porcentaje de escaños que le toca a cada partido es más cercano al porcentaje de votos que en efecto sacó cada partido, y que permite cumplir con un mandato que está en la Constitución de la República y que, miren, ni yo mismo tenía claro que estaba ahí hasta hace poco. En el artículo 209, párrafo 2 dice, esto lo dice la Constitución, doctor, esto no es un deseo mío, dice, las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegirse 2 o más candidatos. ¿Cuándo se eligen 2 o más candidatos? Cuando se eligen diputados y regidores. Cuando se elige presidente se elige 1. Cuando se elige alcalde y senador se elige 1. Pero todas las demarcaciones de diputados son de 2 o más. Y las de regidores también. Y la Constitución dice que cuando se elijan 2 o más, artículo 209, párrafo 2, debe hacerse con representación de las minorías. Sin embargo, en las pasadas elecciones, de 48 demarcaciones de diputados, en las que se eligen 2 o más diputados, en 22 de esas 48 demarcaciones, no solamente no hay representación de la minoría, no hay representación ni siquiera de la segunda mayoría. Y el 100% de la representación la tiene un solo partido. Y estamos hablando de demarcaciones de 2, de 3, de 4 y hasta de 5 escaños, donde se eligen 5 diputados y los 5 son de un solo partido, aunque ese partido haya sacado solamente el 69% de los votos. Entonces, por eso yo entiendo que es un método que puede incluso tener vicios de inconstitucionalidad, al que esa no representación de la minoría no se termina convirtiendo en una excepción, sino casi en la regla, casi en la mitad de las circunscripciones electorales del país. Y ya la última batalla que voy a mencionar para concluir es la batalla del Código Penal. Ustedes vieron que tuvo la ley de HIT de haberse aprobado. Y si hay un proyecto de ley que yo creo que yo más horas de trabajo le dediqué en estos 4 años,
fue precisamente al Código Penal como miembro de la Comisión de Justicia, encabezada por el diputado Alexis Jiménez, quien hizo un gran trabajo y agotó grandes esfuerzos. Sé de su frustración de que no se pudiera finalmente aprobar el código. Y teníamos listo, Stacy, mi asistente legislativa estrella, lo sabe, en la última semana de la legislatura de julio teníamos listo el informe disidente, si finalmente se aprobaba el código tal cual como había venido del Senado. Finalmente no hubo que presentar el informe porque finalmente se decidió recoger el código para otro momento, pero ese es un resumen de lo que hicimos este último año a nivel legislativo. Amigas y amigos, todas estas causas asumidas en este último año, al igual que la de los años anteriores y que se encuentran todas en el informe que ustedes tienen una coincidencia transversal, y es que buscan el bien común de la República Dominicana, asociadas a la protección de las familias, de los derechos humanos, del medio ambiente, de los ecosistemas y el equilibrio ambiental, del correcto uso de los recursos públicos que le pertenecen al pueblo dominicano, a la mejora de la institucionalidad democrática, a la preservación de la memoria histórica de nuestro país, temas que ponen en el centro del quehacer político lo que me gusta llamar buena política, porque buscan redireccionar la idea que por mucho tiempo ha terminado instalándose en el imaginario social sobre el concepto de política para conseguir asociarlo a causas de lucha colectiva por el bienestar general de la población dominicana, como siempre debió haber sido. Así que nada, haber contribuido, aunque sea un poquito, a ese objetivo de lograr esa transición del concepto de política, es lo que ha dado sentido a mi paso por esta Cámara de Diputados de la República Dominicana y lo que igualmente da sentido a mi organización política, Opción Democrática. Espero que el presente informe que hoy dejo en sus manos sea un testimonio de ello. Muchísimas gracias.